El ascensor se detuvo, y junto con él se disparó su corazón. El hombre frío y distante mostró una sonrisa que nadie jamás había visto. Entre la oscuridad y el silencio, nació algo inesperado. Prepárate, porque este romance va a tocar tus emociones. Suscríbete al canal, dale me gusta y comenta desde donde estás viendo. Un ascensor averiado, dos mundos colisionando. Cuando el poder encuentra la pasión, ni siquiera el acero contiene lo que nace en las sombras. Su corazón ya estaba acelerado desde que había atravesado la recepción apurada, equilibrando el bolso en el brazo y los pensamientos en la cabeza. A cada paso, se recordaba que necesitaba mantener la compostura ante el trabajo y, principalmente, ante el hombre que comandaba toda la empresa con la frialdad de quien nunca parecía inmutarse. Cuando logró sostener la puerta del ascensor en el último instante, jadeante, levantó los ojos y su corazón se disparó aún más. Allí estaba él, el jefe millonario, el hombre de expresión severa y trajes impecables, el mismo que raramente se le veía sonriendo y al que muchos llamaban estatua de hielo. Él solo asintió con la cabeza, casi como si estuviera ante un informe sin importancia. Ella trató de disimular la ansiedad, pero sintió que el aire se volvía pesado. El silencio dentro de la cabina metálica parecía más sofocante que cualquier reunión de directorio. Entonces ocurrió. El ascensor dio un tirón seco, las luces parpadearon y, de repente, todo se detuvo. El espacio se sumergió en la oscuridad. «Mierda», murmuró ella, apretando desesperadamente todos los botones. «Eso no va a servir». La voz de él, calma y grave, resonó en la oscuridad. El tono sereno casi la hizo explotar de nervios, pero antes de que pudiera pensar en otra cosa, una nueva sacudida agitó la cabina. El pánico se apoderó de ella, y sus instintos fueron más rápidos que la razón. Agarró el primer objeto sólido que encontró. Era él, más precisamente, el brazo firme que parecía esculpido en piedra. Lo soltó al mismo instante, sonrojándose hasta las orejas. «Llora», no quería. Un silencio incómodo cayó sobre los dos, hasta ser roto por algo inimaginable, una risa. No una risa educada, sino una carcajada sincera que llenó el espacio oscuro. Elena Mendoza contempló su reflejo en el espejo del baño femenino del piso 30. La imagen que veía estaba lejos de la confianza que intentaba proyectar. Sus ojos castaños delataban el cansancio acumulado de noches mal dormidas, de informes de marketing revisados hasta el agotamiento, de 3 años de dedicación integral a esa empresa. Solo un día más, se susurró a sí misma, arreglándose la falda lápiz negra y pasándose las manos por el blazer impecablemente planchado. A los 28 años, Elena era conocida en el departamento de marketing de Constructora Moreno como la perfeccionista incansable. Su talento con estrategias digitales había puesto proyectos inmobiliarios de lujo en el mapa de ventas, incluso durante la crisis económica. Pero pocos sabían que detrás de esa competencia había una mujer que necesitaba desesperadamente ese empleo. Su celular vibró. Era su abuela, doña Carmen, la única persona en el mundo que realmente se preocupaba por ella. «Hija mía, ¿desayunaste? No olvides la medicina para la presión que te separé. Te amo». Elena sonrió. Doña Carmen, a los 75 años, aún se preocupaba como si fuera una niña. Desde que sus padres habían muerto en un accidente cuando tenía 16 años, la abuela había sido su puerto seguro, su familia, y ahora, con los problemas de salud acumulándose, era Elena quien necesitaba ser el puerto seguro de la anciana. Un nuevo informe de ventas esperaba en la mesa de la joven ejecutiva, y una presentación para la dirección en la tarde. Si lograba impresionar, tal vez finalmente recibiera el ascenso que tanto esperaba. El aumento de sueldo significaría que podría pagar el tratamiento cardíaco privado que su abuela necesitaba con urgencia. Mientras tanto, en el último piso del edificio de vidrio y acero que se destacaba en el skyline de Madrid, Eduardo Moreno encaraba la ciudad a través de un panel de vidrio que cubría toda la pared de su oficina. A los 35 años, era el hombre que había heredado el imperio inmobiliario de su padre, Antonio Moreno, y lo había transformado en algo aún mayor.
Su traje italiano gris oscuro contrastaba con la camisa azul clara abotonada hasta el cuello. El reloj de platino en su muñeca izquierda había sido un regalo que se había dado a sí mismo cuando cerró su primer billón de euros en negocios. Un recordatorio de que el tiempo era el único lujo que el dinero no podía comprar de vuelta. Los números del tercer trimestre, señor, anunció su secretaria, depositando una carpeta sobre la mesa de vidrio templado. Eduardo no se giró, continuó observando el movimiento de la ciudad allá abajo, personas minúsculas corriendo como hormigas en un hormiguero organizado, cada una en su función predeterminada. Déjalo ahí, y avisa al consejo, que necesito posponer la reunión de las 3. Tengo un compromiso impostergable. La mentira salió fácilmente. El único compromiso que tenía era con su propia soledad. Hacía años que no conseguía dormir más de 4 horas por noche. El médico lo llamaba insomnio crónico. Él prefería llamarlo maldición familiar. Su padre tampoco había dormido nunca bien, trabajando hasta la madrugada, exigiendo perfección, nunca satisfecho con los resultados. La secretaria salió silenciosamente, como todos hacían cuando estaban cerca de él. Eduardo sabía de la reputación que cultivaba: el príncipe de hielo, la estatua, el robot. Los apodos eran variados, pero todos convergían en el mismo punto: su frialdad y distancia emocional, y él lo prefería así. Acercamiento significaba vulnerabilidad, y vulnerabilidad era incompatible con el mundo de los negocios. En su mesa, una foto en un portarretratos de plata, su madre, Elisa Moreno, sonriendo en una playa, años antes de sucumbir al cáncer cuando él tenía apenas 12 años. Fue la última vez que Eduardo se permitió llorar. Después de eso, se había convertido en el hijo que su padre quería: calculador, implacable, invulnerable, un Moreno de verdad. El celular sonó. Era su padre. Eduardo, estoy viendo los números del proyecto Victoria. ¿Qué pasó con esa campaña de marketing digital que aprobamos? Las ventas no están correspondiendo. Sin ni un hola o ¿cómo estás? Típico de Antonio Moreno. Estoy revisando eso hoy, papá. Voy a hablar con el equipo responsable. No quiero conversación, quiero resultados. Recuerda que aún necesitas demostrar al consejo que mereces esa silla. Ser mi hijo no es garantía de nada. La llamada terminó tan abruptamente como había comenzado. Eduardo sintió la mandíbula tensa. A los 35 años, billonario, comandando un imperio, y aún se sentía como un adolescente tratando de impresionar al padre. Miró el reloj. Necesitaba bajar al departamento de marketing y entender qué estaba pasando con el proyecto. Victoria no podía fallar. No otra vez. Cuando llegó el ascensor, Eduardo ya había recompuesto su expresión de indiferencia. Entró en la cabina vacía y presionó el botón para el piso 30, donde estaba marketing. Mientras las puertas se cerraban, una mano femenina interrumpió el sensor, haciéndolas reabrirse. Fue entonces cuando Elena Mendoza entró, jadeante, cargando una carpeta llena de documentos y un bolso que parecía demasiado pesado para su cuerpo esbelto. Sus ojos se encontraron por un segundo, antes de que ella rápidamente desviara la mirada al suelo, como si hubiera sido sorprendida en flagrante de algún crimen. Eduardo la reconoció vagamente. Era una de las analistas de marketing, creía. Tenía la impresión de haber visto su nombre en algunos informes impresionantes, pero nunca habían sido formalmente presentados. No que eso importara, era solo otra pieza más en el sistema. El ascensor inició su descenso. El silencio era denso, casi palpable. Elena se sentía minúscula en ese espacio confinado, como si el propio aire se negara a entrar en sus pulmones. Apretaba el asa del bolso con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Era la primera vez que se quedaba sola con el CEO de la empresa, el hombre que podría definir su futuro con una única palabra. Estaba a punto de reunir valor para decir algo, cualquier cosa, cuando sintió la sacudida violenta. Las luces parpadearon y, de repente, todo quedó oscuro. El ascensor se había detenido. Elena parpadeó repetidamente, tratando de acostumbrarse a la oscuridad repentina. Su corazón martilleaba contra el pecho como si quisiera escapar de la caja torácica. El olor de perfume masculino, sándalo y algo cítrico llenaba el espacio confinado,
mezclándose con su propio aroma floral. Estaba atrapada en un ascensor con Eduardo Moreno, el hombre más intimidante que había conocido jamás. Creo que hubo un corte de energía, la voz de él sonó sorprendentemente calma, como si estuviera comentando sobre el clima. Elena presionó el botón de emergencia repetidamente, en pánico. Eso no va a servir si la energía fue cortada completamente, observó él, y ella casi podía sentir la sonrisa irónica en su voz, incluso sin verlo. Antes de que pudiera responder, una nueva sacudida agitó el ascensor, haciéndolo oscilar por algunos segundos. Fue puro instinto. Elena agarró el primer apoyo que encontró en la oscuridad. Solo se dio cuenta de que era el brazo de Eduardo cuando sintió la firmeza del músculo, bajo la tela cara del traje. Lo soltó inmediatamente, como si hubiera tocado fuego. Disculpa, tartamudeó, agradeciendo silenciosamente por la oscuridad que ocultaba su rostro en llamas. Para su completa sorpresa, un sonido inesperado llenó el pequeño espacio. Una risa. Eduardo Moreno se estaba riendo. No una risa educada o contenida, sino una carcajada genuina y espontánea que parecía venir del fondo de su pecho. Tu expresión debe haber sido impagable, dijo él, aún tratando de contener la risa. Elena cerró los ojos, queriendo que el piso del ascensor se abriera y la tragara. ¿Podemos, por favor, fingir que esto no pasó?, imploró, su voz saliendo más aguda de lo que pretendía. Difícilmente, respondió él, y había algo en su tono que ella nunca había oído antes, algo casi seductor. El silencio regresó, pero ahora cargado de una tensión diferente. Eduardo encendió la pantalla del celular, iluminando parcialmente el pequeño espacio. La luz azulada destacó los contornos de su rostro anguloso, la mandíbula definida, los ojos oscuros que ahora parecían menos fríos. Elena era consciente de que su propio rostro estaba rojo como un pimiento, el cabello castaño oscuro parcialmente desalineado por la carrera anterior. Pensé que era tu maletín, lo juro, trató de explicar, señalando la maleta de cuero al lado de él. Los ojos de él brillaron con diversión. Interesante, los documentos importantes suelen quedarse en regiones curiosas, dijo con seriedad. Pero había un rastro de humor en su voz que ella jamás había imaginado posible. Elena enterró el rostro en las manos. ¿Por qué tenía que pasarme esto justo a mí? Eduardo se inclinó ligeramente en su dirección. El movimiento hizo que su perfume se volviera aún más presente, envolviéndola como una brisa de invierno. De todos los empleados de la empresa, su voz sonó más baja, casi un susurro. Estoy agradecido de que haya pasado contigo. Antes de que Elena pudiera procesar el significado de esas palabras, una nueva sacudida agitó el ascensor. Esta vez, ella agarró su brazo nuevamente, pero no lo soltó inmediatamente. Para su sorpresa, Eduardo cubrió su mano con la suya, su pulgar haciendo un movimiento circular suave sobre su piel. Calma, ya he pasado por situaciones peores, murmuró él. El toque era electrizante. Elena sintió un escalofrío subir por su espina. ¿Cómo tener tu maletín atacado por empleadas en pánico?, replicó, sorprendiéndose a sí misma con la osadía. Él rió nuevamente, y el sonido grave reverberó por el espacio confinado, enviando ondas de calor por el cuerpo de ella. Hay una primera vez para todo. La atmósfera había cambiado completamente. El aire entre ellos parecía cargado de electricidad, como antes de una tormenta. Elena se dio cuenta de que aún no había soltado su brazo, y que él no parecía molesto con eso. Por el contrario, había algo en su postura que sugería que estaba disfrutando el contacto. Bajo la luz tenue del celular, ella notó que sus ojos no eran fríos como siempre parecían a la distancia. Eran intensos, profundos, con matices de ámbar que nunca había notado antes. ¿Por qué nunca sonríes en la oficina?, la pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. Eduardo la observó por un largo momento antes de responder. Tal vez porque nadie nunca me había hecho reír antes. Elena sintió el estómago dar un vuelco. Esa respuesta, tan simple y tan honesta, revelaba más sobre Eduardo Moreno de lo que probablemente cualquier entrevista o biografía autorizada. O tal vez, continuó él, aún sosteniendo su mano, porque sonreír no combina con la imagen que esperan de mí. ¿Y cuál es esa imagen? El hijo implacable de Antonio Moreno, el heredero de hielo.
el hombre que no tiene tiempo para frivolidades como emociones. Había una amargura en su voz que la sorprendió. Detrás de la fachada de poder y control, existía un hombre que parecía cargar un peso inmenso sobre los hombros. Debe ser difícil, comentó ella suavemente, vivir según las expectativas ajenas. Eduardo la estudió con curiosidad, como si la estuviera viendo por primera vez. ¿Y tú, Elena Mendoza, también vives para cumplir expectativas? El hecho de que supiera su nombre completo la sorprendió. No pensaba que estuviera en el radar del CEO. ¿Cómo sabes mi nombre? Una sonrisa de lado, casi imperceptible, surgió en el rostro de él. Leí tu informe sobre estrategias digitales para el proyecto Victoria. Fue impresionante. Elena sintió el rostro calentarse nuevamente. Ese informe había sido su proyecto más ambicioso, y saber que él no solo lo había leído, sino que lo había considerado impresionante, aceleró su corazón. Gracias, trabajé mucho en él. Me di cuenta, hay pasión en esas páginas. Es raro encontrar eso en informes corporativos. Un nuevo silencio se estableció, pero esta vez era cómodo, casi cómplice. La luz del celular comenzó a disminuir, y pronto estarían en la oscuridad nuevamente. ¿Cuánto tiempo? ¿Crees que estaremos atrapados aquí?, preguntó ella. No sé, la voz de él sonó más cerca, pero estoy descubriendo que tal vez no me importe tanto como debería. Elena tragó saliva. ¿Qué estaba pasando? Este hombre, que hasta minutos atrás era solo el inalcanzable y temido CEO, estaba coqueteando con ella. La oscuridad los envolvió completamente cuando la pantalla del celular se apagó, pero, de alguna manera, Elena se sentía menos asustada ahora. Había algo en la presencia de él, en la voz grave, en el toque suave, que la calmaba, y, simultáneamente, encendía algo dentro de ella que no sabía que existía. ¿Sabes qué es gracioso? Él rompió el silencio. Pasé los últimos 5 años en esta empresa, viendo personas todos los días, y nunca realmente conversé con nadie. No de esta manera. ¿Qué tiene de diferente esta manera? Es real, sin máscaras, sin jerarquía, sin la sombra de mi padre o del consejo, observando cada palabra. Elena sintió el peso de esa confesión. Por primera vez, vislumbraba al hombre detrás del mito, la persona detrás del cargo. A veces, se arriesgó ella, necesitamos oscuridad para realmente ver. ¿Filosofía de ascensor? Había una sonrisa en su voz. Disculpa, mi abuela siempre dice que hablo demasiado cuando estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa ahora? Elena respiró profundo. Estoy atrapada en un ascensor oscuro con el hombre más poderoso de Madrid, que acaba de elogiar mi trabajo y está sosteniendo mi mano. Sí, estoy un poco nerviosa. La risa de él sonó nuevamente, más suave esta vez. Eres diferente, Elena Mendoza. ¿Diferente bueno o diferente malo? Definitivamente bueno, refrescantemente bueno. El corazón de ella dio un salto. Había algo en el modo como pronunciaba su nombre, como si estuviera saboreando cada sílaba. De repente, las luces de emergencia se encendieron, bañando el ascensor con un brillo rojo suave. Sus ojos se encontraron, y Elena vio algo en esa mirada que nunca había imaginado ver. Vulnerabilidad. Eduardo soltó su mano lentamente, como si fuera reacio a romper el contacto. El momento de intimidad se estaba disipando con el regreso de la luz, aunque fuera débil. Parece que encontraron el problema, comentó él, su voz volviendo al tono profesional. Elena asintió, sintiendo una punzada de decepción. El encanto se estaba rompiendo, pero entonces, para su sorpresa, Eduardo hizo algo completamente inesperado. Tomó su tarjeta de visita del bolsillo interno del saco, la volteó, y escribió algo en el reverso con una pluma de plata. Mi número personal, explicó, entregándole la tarjeta. Por si necesitas discutir más ideas sobre el proyecto Victoria. Ella tomó la tarjeta, sus dedos rozando los de él brevemente. Claro, el proyecto. Una sonrisa cómplice pasó entre ellos, una comprensión mutua de que eso era solo un pretexto. En ese momento, el ascensor volvió a la vida con una sacudida, y las luces principales se encendieron, deslumbrándolos momentáneamente. La magia de la oscuridad se disipó completamente, pero algo había cambiado, algo fundamental e irreversible. Cuando las puertas se abrieron en el piso 30,
Elena vaciló. Este es mi piso. Eduardo asintió. Que tenga un buen día, señorita Mendoza. El tono formal había regresado, pero sus ojos contaban una historia diferente, una historia que apenas había comenzado. Elena salió del ascensor, sintiéndose como si acabara de despertar de un sueño muy vívido, solo cuando las puertas se cerraron detrás de ella, con Eduardo aún dentro, se dio cuenta de que estaba sosteniendo la tarjeta con tanta fuerza que casi la había arrugado. La desdobló cuidadosamente y leyó el número escrito en la caligrafía elegante de él. Debajo del número, una única palabra que hizo que su corazón se disparara nuevamente. Hoy, el resto del día transcurrió en una neblina para Elena. Reuniones, planillas, llamadas, todo parecía distante, como si estuviera observando su vida profesional a través de un vidrio empañado. El único objeto que parecía real era la tarjeta de visita guardada en el bolsillo interno de su blazer, prácticamente quemando contra su pecho. Hoy, esa simple palabra la perseguía, una pregunta que cargaba infinitas posibilidades, todas igualmente aterradoras y emocionantes. A las 6:45 de la tarde, sentada en su escritorio, mientras la mayoría de los colegas ya se había ido, Elena finalmente creó valor. Tomó el celular y escribió un mensaje al número de la tarjeta. ¿A qué hora? La respuesta llegó casi instantáneamente, como si él estuviera esperando. 20 horas. Enviaré una dirección. Casual. Elena sintió el estómago revolver. ¿Estaba realmente considerando encontrarse con Eduardo Moreno fuera del ambiente de trabajo? ¿El hombre que podría decidir su futuro profesional con un chasquido de dedos? Era locura, imprudente, arriesgado, pero había algo en esos momentos en el ascensor, algo genuino que nunca había visto antes en nadie en la empresa, mucho menos en él. Impenetrable CEO. Ok, respondió, antes de que pudiera cambiar de opinión. Al llegar a casa, encontró a doña Carmen viendo su telenovela favorita. La anciana sonrió al verla, pero la sonrisa pronto se transformó en preocupación. Estás pálida, niña. ¿Pasó algo? Elena consideró contarle a la abuela sobre el extraño encuentro en el ascensor, sobre cómo el temido jefe había mostrado un lado humano que nadie conocía, sobre cómo la había invitado alto. ¿A qué? Exactamente. ¿Una cita? ¿Una reunión? ¿Una trampa? Nada, abuela, solo un día pesado. Forzó una sonrisa. Voy a necesitar salir más tarde. Reunión de última hora con el equipo. La mentira salió fácilmente, dejando un sabor amargo. Nunca le mentía a doña Carmen. A esta hora, esta empresa no tiene consideración. La anciana movió la cabeza en desaprobación. Al menos cena antes de salir. No tengo hambre, abuela. Voy a ducharme y arreglarme. En la ducha, dejó que el agua caliente cayera sobre su cuerpo tenso, tratando de procesar los eventos del día. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué había aceptado? Y más importante, ¿qué se pondría? Después de probarse prácticamente todo su guardarropa, optó por un vestido simple de algodón azul marino, que llegaba a las rodillas, con un cinturón fino marcando la cintura, casual, pero elegante, maquillaje ligero, cabello suelto, una gota de perfume en el cuello, nada exagerado, nada que gritara, me estoy esforzando demasiado. A las 7:40 de la noche, su celular vibró con la dirección prometida. Para su sorpresa, no era un restaurante de lujo o un bar exclusivo, como esperaba. Era una hamburguesería en Malasaña, un barrio tradicional, lejos de los puntos turísticos y de los lugares que imaginó que alguien como Eduardo frecuentaría. Cuando el Uber la dejó frente a Hamburguesas del Gallego, Elena revisó la dirección nuevamente, segura de que había algún error. El local era simple, con mesas de fórmica, bancos de vinilo rojo desgastado y un letrero de neón que parpadeaba irregularmente, nada que combinara con el hombre de los trajes italianos y relojes de platino. Vaciló en la acera, pero antes de que pudiera reconsiderar, la puerta de la hamburguesería se abrió, y Eduardo Moreno salió a recibirla. La transformación era impresionante, sin el traje impecable, vistiendo jeans oscuro y una camisa de botones azul con las mangas dobladas hasta los codos, parecía años más joven e infinitamente más accesible. «Viniste», dijo él, y había un rastro de sorpresa en su voz, como si realmente no esperara que apareciera.
Confieso que me sorprendió el lugar, respondió Elena, mirando la hamburguesería. Una sonrisa tímida, casi avergonzada, cruzó el rostro de Eduardo. Pensé que sería neutral, lejos de miradas corporativas. Tenía razón, nadie de Constructora Moreno frecuentaría un lugar como ese. Estaban a salvo de chismes y especulaciones. Y también agregó él, sosteniendo la puerta para que entrara, hacen la mejor hamburguesa de Madrid. Un secreto que guardo bajo 7 llaves. La hamburguesería estaba moderadamente llena, con familias y parejas ocupando algunas mesas. Una música de los años 80 sonaba suavemente de fondo, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el chisporroteo de la plancha. El olor de carne a la parrilla y patatas fritas llenaba el aire. Eduardo la condujo hasta una mesa en el fondo, más reservada. Vengo aquí desde que era adolescente, confesó, después de sentarse. Es uno de los pocos lugares donde me siento normal. Elena estudió su rostro. Bajo la luz amarillenta del local, parecía diferente del hombre que comandaba reuniones con precisión quirúrgica. Había una suavidad en sus facciones, una vulnerabilidad que el ambiente corporativo no permitía mostrar. Es difícil imaginarte comiendo hamburguesa, comentó, tratando de aliviar la tensión. Eduardo rió, ese mismo sonido rico y genuino que ella había oído en el ascensor. Hay muchas cosas sobre mí que son difíciles de imaginar. Elena, la manera como pronunció su nombre, con una intimidad que no existía horas antes, envió escalofríos por su espina. Un camarero mayor se acercó, tratando a Eduardo como un viejo conocido. Eduardito, ¿cuánto tiempo? ¿Lo de siempre? ¿Eduardito? Elena reprimió una sonrisa. Eduardo asintió. ¿Para dos? Manuel. Y esa limonada especial también. Cuando el camarero se alejó, Elena no pudo contener la curiosidad. ¿Eduardito? Un rubor sutil coloreó las mejillas de él, algo que ella jamás había imaginado que fuera posible. Manuel me conoce desde los 15 años. Fue el único que se negó a cambiar la forma de tratarme cuando las cosas cambiaron. Elena percibió que había una historia ahí, algo doloroso y no resuelto. ¿Qué cosas? Eduardo miró sus manos por un momento antes de responder. Cuando mi madre murió, cuando dejé de ser solo Eduardo para convertirme en el heredero Moreno. El dolor en su voz era palpable, crudo e inesperado. Lo siento, dijo ella suavemente. Perdí a mis padres también, en un accidente de coche, cuando tenía 16 años. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, una conexión invisible se formó entre ellos. El reconocimiento mutuo de un dolor que solo quien ya lo había sentido podría comprender. ¿Es por eso que eres tan determinada?, preguntó él. En el trabajo, quiero decir. Tu dedicación al proyecto Victoria fue impresionante. Elena vaciló, insegura sobre cuánto revelar. Parcialmente, pero también porque necesito el dinero. Mi abuela necesita una cirugía cardíaca. El seguro médico no la cubre. Y la cola de la sanidad pública. Dejó la frase morir en el aire. No quería sonar como si estuviera pidiendo ayuda o favoritismo. Entiendo, dijo Eduardo simplemente, sin pena o condescendencia, solo comprensión. La comida llegó. Hamburguesas enormes con carne jugosa, queso derretido, bacon crujiente y cebollas caramelizadas, acompañadas de patatas fritas doradas y limonada rosada servida en jarras de vidrio. El secreto es la frambuesa en la limonada, explicó Eduardo, señalando la bebida, y la hamburguesa tiene un toque de chimichurri en la carne. Elena probó un pedazo y no pudo contener un gemido de aprobación. Esto es increíble. La sonrisa de Eduardo se amplió, revelando un hoyuelo en la mejilla derecha que ella nunca había notado antes. Te dije que era la mejor de Madrid. A medida que la noche avanzaba, la tensión inicial se disipaba. Conversaron sobre películas. Él tenía una predilección secreta por comedias románticas antiguas. Música, ella adoraba el jazz, él prefería rock clásico, y libros. Compartían el amor por Gabriel García Márquez. ¿Cuál era tu sueño de niñez?, preguntó Elena, entre una patata frita y otra. La mirada de Eduardo se perdió por un instante. Construir cosas. Quería ser ingeniero, diseñar puentes, rascacielos. Su rostro se cerró súbitamente. Pero ese niño murió cuando recibí una calculadora financiera de cumpleaños de 15 años.
Elena sintió un nudo en la garganta, la imagen de un adolescente, siendo forzado a abandonar sus sueños por expectativas familiares, era dolorosamente triste. ¿Y tú?, preguntó él, desviando el foco. ¿Cuál era tu sueño? ¿Vas a reírte? Prometo que no. Elena vaciló, girando la pajita en la limonada. Quería abrir una cafetería, de esas acogedoras, con libros en las estanterías y el olor de pan fresco por la mañana. Aún hago pasteles y galletas los fines de semana. Es terapéutico. Para su sorpresa, Eduardo no se rió. Sus ojos brillaron con algo que parecía admiración. ¿Por qué no seguiste ese camino? La vida pasó. Después de que mis padres murieron, necesité estabilidad, un plan seguro. Marketing parecía más viable. ¿Aún haces esas galletas? Siempre que puedo. Mi abuela dice que son las mejores de la ciudad, pero creo que es parcialidad familiar. Él la estudió por un momento, como si estuviera tomando una decisión importante. Me gustaría probar una algún día. El comentario flotó en el aire, cargado de posibilidades. No era solo sobre galletas, y ambos lo sabían. Cuando salieron de la hamburguesería, la noche estaba agradablemente fresca. Caminaron lado a lado por la acera, sus brazos ocasionalmente rozándose, enviando pequeñas chispas de electricidad por la piel de Elena. «¿Puedo llamar un Uber para ti?», ofreció Eduardo, tomando el celular. «No hace falta, yo misma pido». Sus miradas se encontraron bajo la luz amarillenta de una farola. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Elena se dio cuenta de que él estaba más cerca ahora, su perfume familiar envolviéndola nuevamente. Había una pregunta silenciosa en sus ojos, una vacilación que contradecía completamente la imagen del CEO confiado y autoritario. «Elena, yo». El celular de ella sonó, rompiendo el momento. Era doña Carmen. «Necesito contestar», murmuró, alejándose ligeramente. «Hola, abuela». «Sí, estoy bien, estoy volviendo ahora». «No, no te preocupes». Cuando colgó, la magia del momento se había disipado. Eduardo había retrocedido, tanto física como emocionalmente, su expresión volviendo a una cortesía educada. «Tu Uber llegará en 2 minutos», dijo él, mostrando la pantalla del celular. «Ya lo pedí para ti». «Gracias». Ella vaciló. Esto fue agradable. Una sonrisa tímida cruzó el rostro de él. «Mucho». El coche llegó, rompiendo el momento. Antes de que Elena entrara, Eduardo tocó ligeramente su brazo. «Gracias por haber venido, por haberme dado una oportunidad de mostrar que no soy solo esa persona del ascensor». Había una vulnerabilidad en su voz que hizo que el corazón de ella se apretara. «Nunca fuiste solo esa persona para mí», respondió honestamente. Él pareció querer decir algo más, pero solo asintió. Elena entró en el coche y, mientras se alejaba, observó por el retrovisor la figura solitaria de Eduardo parado en la acera, las manos en los bolsillos, observándola partir. Esa noche, Elena tardó en dormirse. Su mente repetía, cada momento, cada palabra, cada mirada compartida. ¿Quién era realmente Eduardo Moreno? ¿El CEO implacable o el hombre que confesaba sueños perdidos sobre hamburguesas artesanales? Y más importante, ¿qué pasaría cuando se encontrara nuevamente en la oficina? El día siguiente en la oficina fue una mezcla desconcertante de normalidad y surrealismo. Elena llegó más temprano que lo habitual, el estómago en nudos, insegura sobre cómo sería reencontrar a Eduardo después de la noche anterior. Cuando el ascensor llegó al piso 30, respiró profundo antes de salir. El departamento de marketing ya bullía con actividad, colegas discutiendo plazos, teléfonos sonando, el olor de café recién hecho impregnando el aire. Elena, Mariana, su colega de equipo, le hizo señas desde su escritorio. «No vas a creer. El hombre de hielo está convocando una reunión general en 15 minutos. Todo el departamento». Elena sintió su corazón acelerar. «Eduardo, quiero decir, ¿el señor Moreno? ¿Cuál es el motivo?». Mariana se encogió de hombros. «Nadie sabe, pero Jorge de Finanzas dijo que el viejo Moreno apareció en la sede ayer por la tarde, y no parecía feliz». Antonio Moreno, el padre de Eduardo. Elena se acordó de la mención que Eduardo había hecho la noche anterior, sobre el padre y las expectativas impuestas.
La sala de conferencias principal estaba abarrotada cuando Elena llegó. Eligió un lugar discreto al fondo, deliberadamente evitando la cabecera donde Eduardo se sentaría. Nona confiaba en su capacidad de mantener una expresión neutra al mirarlo después de la intimidad compartida en la hamburguesería. Exactamente a las 9 horas, la puerta se abrió. Eduardo entró, impecable con un traje grafito, seguido por dos directores y por una figura que Elena reconoció inmediatamente de las revistas de negocios, Antonio Moreno, el patriarca. Incluso a los 65 años, Antonio irradiaba autoridad, más bajo que el hijo, pero con una presencia que parecía ocupar todo el espacio. Cabellos grises cuidadosamente peinados, ojos afilados que analizaban la sala como un halcón estudiando una presa. Elena observó a Eduardo discretamente. Había reasumido completamente la persona del CEO. Rostro impasible, postura rígida, mirada directa y distante. Ningún vestigio del hombre que había reído a carcajadas sobre hamburguesas la noche anterior. Buenos días a todos, comenzó Eduardo, su voz profesional y fría. Convoqué esta reunión para discutir el proyecto Victoria. Como todos saben, este es nuestro emprendimiento de mayor prestigio en el momento, y las expectativas son altas. Sus ojos recorrieron la sala, pasando por Elena sin ninguna señal de reconocimiento. Ella sintió una opresión en el pecho. Por supuesto, ¿qué estaba esperando? Que la reconociera especialmente delante del padre y de toda la empresa. Las ventas del último trimestre quedaron por debajo de lo proyectado, continuó Eduardo. La campaña digital no alcanzó los resultados esperados. Necesitamos entender qué pasó y corregir inmediatamente. Antonio Moreno se movió, y todos los ojos se volvieron hacia él. Había algo depredador en su presencia, como si estuviera solo esperando el momento correcto para atacar. El consejo está preocupado, intervino el patriarca, su voz áspera cortando el aire. Mucho dinero fue invertido en esa campaña online que mi hijo tanto defendió. Aparentemente, Instagram y Facebook no venden apartamentos de lujo como esperábamos. Hubo un murmullo por la sala. El tono de desprecio era evidente, una crítica pública a Eduardo disfrazada de observación profesional. Elena sintió la sangre hervir. La campaña había sido meticulosamente planeada, basada en investigaciones sólidas. El problema no era la estrategia, sino el timing. El lanzamiento había coincidido con una crisis política que había afectado la confianza del mercado. Antes de que pudiera contenerse, Elena levantó la mano. Vio los ojos de Eduardo ensancharse ligeramente. «Señorita», preguntó. Antonio Moreno, su ceja levantada en irritación por la interrupción. «Mendoza, Elena Mendoza, analista senior de marketing digital». Eduardo la observaba con una expresión que mezclaba sorpresa y ¿sería preocupación? «Tengo datos que pueden explicar la situación», señor, continuó, abriendo su laptop. La campaña digital alcanzó todos los indicadores de engagement previstos. El problema fue el momento económico. Vea aquí. Elena proyectó en la pantalla un gráfico que había preparado hacía semanas, mostrando la correlación entre el lanzamiento del proyecto y la caída en la bolsa de valores. Nuestro público objetivo, inversores de alto nivel, reaccionó a la inestabilidad política. No fue la campaña, sino el contexto macroeconómico lo que afectó las ventas. Un silencio tenso cayó sobre la sala. Antonio Moreno la miraba con una expresión ilegible. Eduardo mantenía el rostro neutro, pero Elena notó un casi imperceptible asentimiento de aprobación en sus ojos. «Interesante teoría, señorita Mendoza», dijo Antonio finalmente, «pero las teorías no pagan las cuentas. Necesitamos resultados, no excusas». Elena sintió el rostro calentarse. «No son excusas, señor, son datos, y tengo una propuesta para revertir la situación». Presentó rápidamente un plan de contingencia que había desarrollado, una estrategia enfocada en compradores nacionales en lugar de inversores internacionales, explorando el concepto de refugio seguro en tiempos de crisis. Cuando terminó, se sintió temblorosa, segura de que había cometido suicidio profesional al confrontar al temido Antonio Moreno. Para su sorpresa, una lenta sonrisa se formó en el rostro del patriarca, no de aprobación, sino de interés, como un jugador reconociendo a un adversario digno. «Eduardo», dijo él, volviéndose hacia el hijo,
Tu equipo tiene fibra, me gusta eso. Se volvió hacia Elena. Tienes una semana para probar tu teoría, señorita Mendoza. Si funciona, felicitaciones. Si falla, dejó la amenaza, flotando en el aire, implícita pero clara. La reunión terminó poco después. Mientras todos salían, Elena permaneció sentada, tratando de procesar lo que acababa de hacer. Había desafiado a Antonio Moreno, y había sobrevivido. Por ahora, sintió una presencia a su lado y levantó los ojos. Eduardo estaba ahí, organizando algunos papeles, aparentemente absorto, pero su voz, cuando habló, era baja, solo para que ella oyera. Eso fue impresionante y peligroso. Estaba siendo injusto contigo, respondió en el mismo tono, y con nuestro equipo. Una sonrisa casi imperceptible tocó los labios de él. Mi oficina, 17 horas. Necesitamos discutir esa nueva estrategia, a fondo, y entonces se alejó, reasumiendo la postura de CEO distante ante los otros empleados que aún estaban en la sala. El resto del día pasó en una neblina de trabajo frenético. Elena reunió a su equipo, explicó el desafío, distribuyó tareas. Estaba determinada a no solo probar su punto, sino a mostrarle a Eduardo y a Antonio de que era capaz. A las 4:55 de la tarde, con el corazón martilleando contra el pecho, tomó el ascensor al piso de la presidencia. No pudo dejar de recordar el momento en que todo había comenzado, atrapada en ese mismo ascensor con Eduardo. La secretaria de él, una mujer de mediana edad con expresión perpetuamente seria, la anunció. Elena entró en la inmensa oficina, impresionada con la vista panorámica de Madrid al atardecer, el sol lanzando tonos dorados sobre la ciudad. Eduardo estaba de pie, junto a la ventana, el saco descartado, las mangas de la camisa dobladas hasta los codos. Parecía perdido en pensamientos, su silueta recortada contra el cielo anaranjado. No necesitabas haber hecho eso, dijo él, sin girarse. Defenderme ante mi padre. No estaba defendiéndote, respondió ella, acercándose. Estaba defendiendo la verdad. Nuestro trabajo, mi trabajo. Él se giró entonces, y Elena vio nuevamente al hombre de la hamburguesería en sus ojos, no al CEO. Aún así, gracias, pocos tendrían esa valentía. Tu padre es intimidante. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Eduardo. No tienes idea. Caminó hasta el bar en el rincón de la oficina, sirvió 2 copas de vino tinto. Espero que no te moleste. Creo que ambos necesitamos esto después de esa reunión. Elena aceptó la copa, sus dedos rozando los de él durante la transferencia. Incluso ese toque breve envió escalofríos por su brazo. Sobre anoche, comenzó ella. ¿Fue real?, la interrumpió él. Lo que sea que te estés preguntando, Elena, fue real. No fue una estrategia o un juego. Fue solo yo. Por primera vez en mucho tiempo, la honestidad desnuda en su voz la desarmó completamente. ¿Y ahora?, preguntó ella, insegura sobre lo que realmente estaba preguntando. ¿Y ahora, después del enfrentamiento con tu padre? ¿Y ahora, después de la hamburguesería? ¿Y ahora, con esta atracción innegable entre nosotros? Eduardo dio un paso en su dirección. Ahora, tenemos 2 opciones. Podemos fingir que nada pasó, mantener nuestra relación estrictamente profesional, y te prometo que tu carrera no será afectada de ninguna manera. Susurró ella, el corazón acelerando. O podemos explorar esto, lo que sea, con cuidado, con discreción, pero honestamente. Elena respiró profundo. La propuesta era tentadora y aterrorizante al mismo tiempo. Comenzar algo con Eduardo Moreno podría comprometer todo por lo que había trabajado, poner en riesgo el tratamiento de su abuela, su reputación. Pero mirando sus ojos en ese momento, iluminados por el sol poniente, vio algo que la tocó profundamente: soledad. La misma soledad que cargaba desde la pérdida de sus padres, la misma sensación de estar siempre nadando contra la corriente. No todo puede ser controlado y calculado, ¿verdad?, dijo ella suavemente. Una sonrisa genuina se extendió por el rostro de él. No, y tal vez esa sea la mejor parte. Colocó su copa sobre la mesa y, con una vacilación que nunca demostraría en una reunión de negocios, tocó el rostro de ella,
sus dedos trazando delicadamente la línea de su mandíbula. He estado pensando en esto, desde el ascensor, confesó. ¿En qué? En cómo sería tocarte, sin el pánico, sin la oscuridad, solo. Esto. Elena cerró los ojos, inclinándose hacia el toque. Había algo casi sagrado en ese momento, una vulnerabilidad compartida que iba mucho más allá de la atracción física. Cuando sus labios finalmente se encontraron, no fue explosivo o desesperado, fue suave, exploratorio, lleno de preguntas y posibilidades. El sabor de vino tinto, el calor de las manos de él en su rostro, el leve aroma de su perfume mezclado con el olor de papel y café de la oficina. Al separarse, ambos estaban ligeramente jadeantes, como si hubieran corrido una larga distancia. Esto complica todo, murmuró Elena. Completamente, concordó él, pero estaba sonriendo. El intercomunicador en la mesa sonó, rompiendo el momento. Señor Moreno, su padre está al teléfono, línea 2. Eduardo cerró los ojos brevemente, el peso de las responsabilidades regresando visiblemente a sus hombros. Necesitamos ser discretos, dijo en voz baja, por ahora, hasta entender qué es esto. Elena asintió. El mundo allá afuera, con sus jerarquías, expectativas y juicios, aún existía, independientemente de lo que pasaba entre esas cuatro paredes. Puedo preparar el informe de la nueva estrategia y enviarlo por email, ofreció, reasumiendo el tono profesional. Eduardo sonrió, apreciando su comprensión. Sería genial, y tal vez podamos discutirlo personalmente. Mañana por la noche, en otra hamburguesería escondida. La sonrisa de él se amplió. Estaba pensando en algo diferente, en realidad, algo que involucre harina, azúcar y tus famosas galletas. Elena sintió el rostro calentarse. ¿Quieres que cocine para ti? Si no es pedir demasiado. La intimidad implícita en esa invitación, estar en su casa, en su espacio personal, era al mismo tiempo emocionante, aterrador. Mi abuela estará en casa, advirtió. Mejor aún, me gustaría conocerla. La sinceridad en sus ojos la sorprendió. Este no era el comportamiento de un hombre buscando una aventura rápida con una subordinada. Cuidado, bromeó ella. Doña Carmen hace un interrogatorio que haría que tu padre parezca amateur. Eduardo rió, esa risa genuina que ella comenzaba a adorar. Creo que puedo lidiar con eso. El teléfono continuó sonando, ignorado. Por un momento, permanecieron ahí, suspendidos entre dos mundos, el mundo corporativo con sus reglas rígidas y expectativas, y algo nuevo y desconocido que apenas comenzaba a formarse entre ellos. Deberías contestar, dijo ella finalmente, señalando el teléfono. Eduardo suspiró. Debería, pero antes de alejarse, la atrajo para otro beso, más firme, más seguro, como una promesa. Hasta mañana, Elena Mendoza. Hasta mañana, Eduardito. La mirada de falsa indignación que él le lanzó la hizo reír mientras salía de la oficina, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en años. Ninguno de los dos notó a Antonio Moreno, observando discretamente desde la sala de reuniones adyacente, sus ojos calculadores registrando cada detalle de la interacción. Lo que comenzó como un accidente se convirtió en complicidad, en risas, secretos y hasta harina esparcida por la cocina. La línea entre jefe y empleada ya no existía, pero los desafíos apenas comenzaban. Un amor prohibido, dulce y arriesgado. Si te está gustando la historia, ya deja tu like y suscríbete para seguir cada detalle. Doña Carmen observaba con curiosidad mientras Elena se movía por la pequeña cocina del apartamento con energía inusual. El olor de mantequilla derretida y chocolate llenaba el ambiente, mientras la nieta preparaba masa de galletas con la concentración de un cirujano en operación delicada. ¿Desde cuándo haces galletas un martes por la noche?, preguntó la anciana, ajustándose los lentes de lectura. Elena sintió el rostro calentarse. Solo, tuve ganas, abuela. El tono dejaba claro que no estaba convencida. ¿Y esas ganas tienen algo que ver con el hecho de que te hayas cambiado de ropa 3 veces desde que llegaste? Elena casi tiró el tazón de masa. Abuela, doña Carmen rió, sus ojos centelleando con diversión. Tengo 75 años, no 175. Aún reconozco cuando mi nieta está esperando a alguien. Elena suspiró.
derrotada. Nunca había podido esconderle nada a la abuela. Un colega de trabajo va a pasar por aquí para discutir un proyecto. Un colega, doña Carmen, arqueó una ceja. ¿Y a ese colega le gustan las galletas? A todo el mundo le gustan las galletas, abuela. ¿Y ese colega tiene nombre? Elena vaciló. ¿Cómo explicar que el CEO de la empresa, el hombre que todos temían, estaría en su sala de estar en menos de una hora? Eduardo respondió finalmente. Eduardo Moreno. Los ojos de doña Carmen se ensancharon. ¿El jefazo? ¿Ese que decías que parecía haber tragado un palo de escoba? Nunca dije eso, protestó Elena, aunque tal vez había pensado algo parecido antes del ascensor. El timbre sonó, haciendo que Elena casi saltara. ¿Ya? Miró el reloj. Las 7:45 de la noche. Estaba adelantado. Abuela, por favor, imploró, limpiándose las manos en la toalla. ¿Qué? Doña Carmen sonrió inocentemente. Voy a ser un ángel. La sonrisa no inspiraba confianza. Elena respiró profundo y fue a abrir la puerta. Eduardo estaba ahí, sin el traje corporativo, vistiendo pantalones vaqueros oscuros y un suéter gris que realzaba sus hombros anchos. En sus manos, un ramo de lirios blancos y una botella de vino. Hola, dijo él, pareciendo casi tímido. Espero no estar muy adelantado. Estás en el momento perfecto, respondió ella, el corazón acelerando al verlo en su territorio, tan lejos del ambiente controlado de la empresa. Pasa. El apartamento de Elena era pequeño, pero acogedor. Libros apilados en las estanterías, algunas plantas, fotografías en marcos simples. Un sofá de 2 plazas con cojines coloridos dominaba la sala de estar que se integraba a la cocina americana. Eduardo entró, observando todo con interés genuino. Tu casa es exactamente como la imaginé. ¿Y eso es bueno o malo? Bueno, muy bueno, sonrió, entregándole las flores. Para ti y tu abuela. El gesto la conmovió. No era solo educación, había consideración verdadera. Gracias, son hermosas. Y el vino es para nosotros. Si es apropiado, claro. Una nueva voz entró en la conversación. Depende de las intenciones que vengan con él, muchacho. Doña Carmen había aparecido en la puerta de la cocina, pequeña pero imponente en su vestido floral, cabellos blancos perfectamente arreglados, ojos afilados, estudiando al visitante. Eduardo se giró, y Elena notó con sorpresa que parecía genuinamente nervioso. El poderoso CEO, que cerraba negocios de millones sin pestañear, estaba intimidado por una señora de 75 años. Señora Aparecida, saludó él, extendiendo la mano. Es un placer conocerla. Su nieta habla muy bien de usted. Doña Carmen aceptó el apretón de manos, pero su mirada permaneció evaluadora. Curioso, ella nunca te mencionó antes de ayer. Abuela, protestó Elena, mortificada. Eduardo, sorprendentemente, rió. Justo, creo que no di muchas razones para ser mencionado. Positivamente, la honestidad desarmó un poco a la anciana. Al menos eres sincero, gesticuló hacia el sofá. Siéntate, muchacho. Vamos a ver si las galletas de mi nieta van a impresionarte tanto como tus informes parecen haberla impresionado a ella. Elena deseó que el suelo se abriera y la tragara. Eduardo, sin embargo, parecía más relajado ahora, una sonrisa genuina en su rostro. Dudo que cualquier informe pueda competir con el olor que viene de esa cocina. La noche avanzó de forma sorprendentemente agradable. Después del interrogatorio inicial, doña Carmen pareció aprobar la presencia de Eduardo, especialmente cuando él mostró interés genuino en sus historias sobre el Madrid antiguo y se ofreció a presentarla a un cardiólogo renombrado que era su amigo personal. No es caridad, aseguró él, cuando Elena trató de protestar discretamente. Es conexión, personas ayudando a personas, algo que estoy tratando de reaprender. En la cocina, mientras Elena terminaba las galletas, Eduardo se remangó y se ofreció a ayudar. Su completa falta de habilidad con utensilios básicos era casi cómica. ¿Nunca cocinaste nada en tu vida?, preguntó ella, riendo mientras lo observaba tratar de romper un huevo. Tuvimos chefs desde que recuerdo, admitió él, con una punta de vergüenza. Es patético. Lo sé, no es patético, es diferente. Ella se acercó, guiando sus manos. Aquí,
sujétalo así. El contacto, la proximidad, el calor de su cuerpo tan cerca del de ella en la pequeña cocina. Elena sintió que el aire se volvía denso entre ellos. Eduardo la miraba como si fuera la cosa más fascinante que hubiera visto jamás. «¿Tienes harina en el rostro?», murmuró él, levantando la mano para limpiar su mejilla con el pulgar. El toque prolongado era más íntimo que cualquier beso. «¿Ustedes dos van a quedarse solo mirando la masa o van a hornear esas galletas de verdad?». La voz de doña Carmen rompió el momento, haciendo que ambos se alejaran como adolescentes sorprendidos en flagrante. Más tarde, sentados a la mesa de la cocina con galletas recién salidas del horno y tazas de café, la conversación fluyó con una naturalidad que sorprendió a Elena. Eduardo contó sobre su infancia aislada en la mansión de la familia, las expectativas abrumadoras, la muerte prematura de la madre que lo había transformado. Elena compartió memorias de sus padres, el accidente que se los había llevado, los años de lucha para terminar los estudios mientras trabajaba. Eran dos mundos diferentes, pero con dolores semejantes. «Ustedes necesitan oír lo que pasó en la reunión hoy», dijo Elena, cambiando a un tono más ligero. «Conseguimos convencer a 3 inmobiliarias para que se adhieran a la nueva estrategia». «¿Detalles?», preguntó Eduardo, inclinándose hacia adelante con interés genuino. Mientras Elena explicaba animadamente las nuances de la campaña revisada, doña Carmen observaba la interacción con ojos perspicaces. Había una ligereza en su nieta que no veía hacía años, y en el joven empresario, una atención e interés que iban mucho más allá de lo profesional. Cuando la noche llegó a su fin, doña Carmen anunció que se retiraría, no sin antes entregar discretamente a Eduardo un paquete con galletas extras para el viaje. El gesto simple pareció conmoverlo profundamente. En la puerta del apartamento, lejos de los ojos de la abuela, Elena y Eduardo quedaron frente a frente, una tensión dulce flotando entre ellos. «Tu abuela es increíble», dijo él, sosteniendo las manos de ella. «Ahora entiendo de dónde viene tu fuerza. Le gustaste, lo que es raro, muy raro. ¿Y tú?». Sus ojos buscaron los de ella. «¿También te gustó?». La pregunta, tan directa y vulnerable, la tomó desprevenida. Era surreal ver a Eduardo Moreno, el temido CEO, inseguro sobre sus sentimientos. «Estoy empezando a pensar que sí», respondió honestamente, «y eso me asusta». «¿Por qué?». «Porque nuestros mundos son muy diferentes, porque eres mi jefe, porque hay 1000 razones por las que esto puede salir mal». Él se acercó, tocando su rostro gentilmente. «¿Y si nos concentráramos en las razones por las que puede salir bien?». El beso que siguió fue diferente de los anteriores, más seguro, más profundo, cargado de promesas y posibilidades. Las manos de él en su cintura, atrayéndola más cerca, los dedos de ella en su cabello, descubriendo su textura. El tiempo pareció suspenderse mientras exploraban esta nueva conexión, este territorio desconocido entre ellos. Cuando se separaron, ambos estaban jadeantes. «Esto definitivamente puede salir bien», susurró ella, haciéndolo reír en voz baja. «Concuerdo plenamente». Él se alejó de mala gana. «Necesito irme. Tenemos esa presentación para el consejo mañana». «Lo sé, estaré preparada». Antes de salir, Eduardo vaciló. «Elena, lo que sea que pase entre nosotros, quiero que sepas que tu trabajo, tu carrera, tu ascenso, nada de eso depende de esta conexión. Ya merecías todo eso antes, incluso de que quedáramos atrapados en ese ascensor». La sinceridad en su voz la conmovió profundamente. «Gracias por decir eso, significa mucho para mí». Después de que él se fuera, Elena se apoyó en la puerta cerrada, una sonrisa tonta en el rostro, el corazón ligero como no se sentía en años. «Él es diferente de cómo lo describías». La voz de doña Carmen la sorprendió. La anciana estaba parada en el pasillo, observándola con expresión pensativa. «Muy diferente», concordó Elena. «Tiene dolor en los ojos, dolor antiguo». «Lo sé». Doña Carmen se acercó, tocando el rostro de la nieta con cariño. «Ten cuidado, mi flor, no con él, sino con el mundo alrededor de ustedes». Personas en posiciones como la de él tienen muchos observadores, y no todos desean el bien. Las palabras de la abuela resonaron en su mente mientras se preparaba para dormir. Doña Carmen tenía razón, lo que estaban haciendo entre ellos
por más genuino que fuera, enfrentaría obstáculos que iban mucho más allá de sus propios miedos e inseguridades. El despertar fue abrupto y cruel. El teléfono de Elena sonó a las 6 de la mañana, despertándola de un sueño tranquilo por primera vez. En meses, era Mariana, su colega de equipo, la voz temblorosa de nerviosismo. Elena, ¿ya viste el periódico de hoy? Mari, son las 6 de la mañana, que era columna social. Heredero Moreno encuentra romance dentro de la empresa. Hay una foto tuya con Eduardo, en la playa, besándose. El estómago de Elena se desplomó. Se sentó en la cama, súbitamente despierta. ¿Qué? ¿Cómo? Algún paparazzi debe haberlo seguido. La foto no es nítida, pero se pueden reconocer perfectamente. Mariana vaciló. Elena, ¿qué está pasando? ¿Es verdad? Elena colgó sin responder. Con las manos temblorosas, abrió la aplicación del periódico en el celular. Ahí estaba, una foto granulada, pero inconfundible, de Eduardo y ella en la playa de Malvarosa, bajo la luna, intercambiando un beso que parecía intensamente íntimo, incluso capturado a la distancia. El artículo especulaba sobre la relación entre el CEO billonario y una empleada del departamento de marketing, cuestionando si el reciente destaque de la señorita E.M. en la empresa estaría relacionado al romance clandestino. Antes de que pudiera procesar completamente, su celular vibró con un mensaje de Eduardo. Acabo de ver. Lo siento, vamos a lidiar con esto juntos. Por favor, no vengas a la oficina hoy. Estoy yendo a buscarte en una hora. Doña Carmen apareció en la puerta del cuarto, el periódico impreso en las manos, el rostro marcado por la preocupación. Mi flor. Elena sintió las lágrimas quemar sus ojos. Abuela, yo. La anciana se sentó en la cama al lado de ella, poniendo una mano arrugada sobre la suya. No necesitas explicar nada, solo dime, ¿él vale la pena? La pregunta era simple, pero cargada de significado. Elena pensó en el hombre que había conocido en el ascensor oscuro, en la sonrisa que guardaba solo para momentos privados, en la vulnerabilidad que había revelado solo a ella. Si respondió honestamente, pero es complicado, el amor siempre lo es, hija mía. La pregunta es si la complicación vale la alegría. Antes de que pudiera responder, el interfono sonó. Era Eduardo, adelantado. Él entró al pequeño apartamento como una tormenta contenida, impecablemente vestido como siempre, pero con ojeras profundas y una tensión visible en los hombros. Al ver a doña Carmen, hizo una reverencia respetuosa. Señora Aparecida, lamento conocerla en estas circunstancias. La anciana lo estudió con ojos perspicaces. Al menos tienes buenos modales. Se giró hacia la nieta. Voy a hacer café. Ustedes tienen mucho que conversar. Cuando quedaron solos en la pequeña sala, Eduardo se acercó a Elena, tomando sus manos en las suyas. Lo siento, debería haber sido más cuidadoso. No es culpa tuya. Ella apartó un mechón de cabello del rostro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Primero, necesitamos decidir cómo lidiar con esto profesionalmente. Su tono era pragmático, pero gentil. Mi padre ya llamó 3 veces esta mañana. El consejo quiere una reunión extraordinaria. Elena sintió el estómago revolver. Voy a renunciar. Es la única solución limpia. No, la firmeza en la voz de él la sorprendió. No voy a permitir que sacrifiques tu carrera por esto. Trabajamos demasiado duro para dejar que chismes determinen nuestro futuro. Pero el conflicto de intereses, podemos resolver eso. Puedo transferirte a otro departamento, bajo supervisión directa de otro director, sin pérdida salarial o de posición. Elena lo estudió, reconociendo al CEO estrategista que todos conocían, pero ahora usando esa habilidad para protegerla. ¿Y en cuanto a nosotros?, preguntó en voz baja. Eduardo vaciló por primera vez. Eso depende de ti. Sus ojos buscaron los de ella. Entendería si quisieras dar un paso atrás. La presión será inmensa, especialmente sobre ti. Las personas hablarán, especularán. Será injusto y cruel. ¿Tú quieres dar un paso atrás? No, la respuesta fue inmediata, sin vacilación. Pero no soy yo quien tendrá la reputación cuestionada. No soy yo quien será llamado oportunista o peor. Para mí, seré solo otro CEO teniendo un romance. Para ti, para mí,
Seré la empleada que se acostó con el jefe para ascender en la carrera, completó ella amargamente, incluso siendo la profesional más brillante que he conocido jamás. El elogio sincero calentó su corazón, incluso en medio de la crisis. Necesito tiempo, dijo finalmente, para pensar, para procesar. Eduardo asintió, comprensivo. Tómate algunos días de licencia, yo me ocuparé del consejo y de mi padre. La mención a Antonio Moreno hizo que Elena se estremeciera. El patriarca, notoriamente rígido y tradicional, ciertamente no aprobaría la relación del hijo con una empleada sin pedigree o conexiones. Doña Carmen regresó con una bandeja, trayendo café y pan de queso recién salido del horno. Nadie piensa bien con el estómago vacío, declaró, colocando la bandeja en la mesa de centro. Ahora coman, y después decidan cómo enfrentar a los buitres. El comentario arrancó una sonrisa genuina de Eduardo, que aceptó la taza ofrecida con gratitud. Su abuela es extraordinaria, comentó para Elena, y tiene muy buena audición también, retrucó doña Carmen, sentándose en la butaca. Entonces, ¿cuál es el plan? Eduardo explicó brevemente la estrategia profesional, licencia temporaria para Elena, seguida de transferencia a otro departamento. En cuanto al aspecto personal, serían discretos, pero no se esconderían, no darían entrevistas ni alimentarían chismes, pero tampoco negarían lo que sentían. Parece sensato, concordó la anciana, antes de fijar a Eduardo con una mirada penetrante. Pero, ¿qué pasa cuando tu padre ponga un ultimátum? Porque lo hará. La perspicacia de la pregunta claramente sorprendió a Eduardo. ¿Cómo sabe que haría eso? Doña Carmen sonrió tristemente. Los hombres poderosos raramente aceptan perder control, hijo, y un hijo enamorado de alguien que él no eligió es la forma definitiva de pérdida de control. El silencio que siguió confirmó que Eduardo también había considerado esa posibilidad. Si tengo que elegir entre la aprobación de él y Elena, dijo finalmente, su voz firme, no será una elección difícil. Las palabras, pronunciadas con tanta certeza, hicieron que el corazón de Elena saltara. Este hombre, que había pasado toda la vida buscando la aprobación del padre, estaba declarando que renunciaría a ella por algo que apenas había comenzado entre ellos. Doña Carmen asintió, aparentemente satisfecha. Bien, ahora terminen el café. Tú, señaló a Eduardo, tienes una empresa que administrar y un padre que enfrentar. Y tú, se giró hacia Elena, necesitas descansar. Las batallas de mañana se enfrentarán mañana. La sabiduría simple de la anciana trajo un momento de normalidad a la situación extraordinaria. Cuando Eduardo partió, prometiendo llamar más tarde, Elena sintió una mezcla contradictoria de miedo y esperanza. El camino por delante sería difícil, tal vez imposible, pero por primera vez, no estaba luchando sola. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Como se había previsto, Antonio Moreno reaccionó con furia a la noticia. Convocó una reunión del consejo para cuestionar la objetividad comprometida del hijo. Propuso el despido inmediato de Elena, para preservar la integridad de la empresa. Eduardo se mantuvo firme. Usó datos concretos para mostrar el valor del trabajo de Elena. Señaló que transferirla a otro departamento eliminaría cualquier conflicto de intereses. Y, finalmente, declaró que su vida personal no estaba sujeta a aprobación corporativa. La batalla entre bastidores fue feroz, pero Eduardo prevaleció parcialmente porque los números del proyecto Victoria comenzaron a mostrar los resultados que Elena había previsto. El éxito era innegable, incluso para los consejeros más escépticos. Elena regresó al trabajo después de 2 semanas, ahora en el departamento de nuevos negocios. Las miradas y susurros la siguieron por los pasillos, pero ella mantuvo la cabeza en alto. Su trabajo hablaría por sí mismo, como siempre había hecho. Por la noche, lejos de las miradas corporativas, ella y Eduardo construían lentamente algo que parecía cada vez más sólido. Cenas simples en el apartamento de ella, con doña Carmen contando historias embarazosas de la infancia de Elena. Paseos discretos por partes menos conocidas de la ciudad. Momentos de vulnerabilidad compartida, donde ambos revelaban miedos y sueños. Nunca pensé que encontraría a alguien que me viera de verdad, confesó Eduardo cierta noche,
mientras observaban las estrellas desde la pequeña terraza del apartamento de Elena. Todos siempre vieron al heredero, al CEO, al hijo de Antonio, nunca solo, Eduardo, y yo nunca pensé que encontraría a alguien que valorara mi mente por encima de todo, respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él, alguien que me escuchara de verdad. La conexión entre ellos se profundizaba, trascendiendo las circunstancias improbables de su encuentro. 3 meses después del escándalo inicial, cuando el murmullo ya comenzaba a disminuir, una nueva crisis surgió. Antonio Moreno sufrió un ataque cardíaco. Eduardo pasó días en el hospital, raramente saliendo del lado del padre. Elena mantuvo distancia respetuosa, ofreciendo apoyo a la distancia, comprendiendo que su presencia podría causar más estrés al patriarca convaleciente. En la noche en que Antonio fue transferido de la UCI a un cuarto privado, Eduardo apareció inesperadamente en la puerta de Elena, el rostro marcado por el cansancio y por algo más, una determinación nueva. Él pidió conocerte, dijo simplemente. ¿Tu padre? Elena no pudo esconder la sorpresa. ¿Por qué? Eduardo sonrió levemente. Dijo que quería conocer a la mujer que hizo que su hijo desafiara al mundo por ella. El encuentro fue tenso, pero sorprendentemente cordial. Antonio Moreno, debilitado por la enfermedad pero aún imponente, estudió a Elena con ojos calculadores que recordaban a los del hijo. Así que tú eres la famosa Elena Mendoza, dijo él, cuando quedaron solos en el cuarto de hospital, a petición de él. Sí, señor, respondió ella, manteniendo la postura erguida. ¿Sabes por qué pedí conocerte? Para evaluar si soy digna de su hijo, imagino. Una sonrisa irónica tocó los labios del patriarca. No, para entender qué viste en él, además del nombre y la fortuna. La pregunta la tomó completamente desprevenida. Vira, un hombre, tratando desesperadamente de ser quien esperan que sea, mientras sofoca quien realmente es. Elena se sorprendió con su propia honestidad. Vi a alguien que ríe como si estuviera descubriendo algo nuevo y maravilloso, a alguien que tiene miedo de decepcionar a otros, especialmente a usted, a alguien brillante, gentil y mucho más humano de lo que se permite mostrar. Antonio la estudió largamente antes de responder. Nadie nunca habló de mi hijo así. Su voz sonaba casi pensativa, como una persona, no como un heredero, tal vez porque pocos se han dado realmente el trabajo de conocerlo más allá del apellido. El viejo Moreno asintió lentamente. Mi hijo está diferente desde que la conoció, más firme, más seguro de sus propias decisiones, no solo de las que yo aprobaría. Hizo una pausa. No sé si me gusta eso, pero sospecho que es bueno para él. Era lo más cerca de una bendición que Elena podría esperar. No voy a fingir que apruebo completamente, continuó Antonio, pero tampoco voy a interferir más. Lo que sea que exista entre ustedes, tendrá que encontrar su propio camino. Cuando relató la conversación a Eduardo más tarde, él se quedó en silencio por tanto tiempo que Elena temió haber dicho algo equivocado. ¿Qué pasa?, preguntó finalmente. Es la primera vez que hago esto. ¿Qué cosa? Elegir mi propia felicidad por encima de la aprobación de él. Esa noche, mientras se dormía con el sabor de los besos de Eduardo aún en sus labios, Elena se permitió soñar solo por un momento, antes de que la realidad regresara. El titular del periódico golpeó a Elena como un puñetazo. Heredero Moreno y empleada, romance secreto o juego de poder. Debajo, una foto borrosa pero reconocible mostraba a Eduardo y ella en la playa, en un beso que parecía íntimo incluso a la distancia. Elena, Mariana irrumpió por la puerta del departamento de marketing. ¿Ya viste esto? No había forma de negarlo. La noticia se esparcía por la empresa como un incendio. Las miradas, los susurros, las especulaciones. Elena mantuvo la cabeza en alto mientras caminaba hacia el ascensor irónicamente, el mismo donde todo había comenzado. Su celular vibró. Eduardo, mi oficina, ahora, vamos a enfrentar esto juntos. En la sala de la presidencia, él no estaba solo. Antonio Moreno, el patriarca, esperaba con expresión gélida. Los ojos penetrantes del hombre mayor la analizaron de pies a cabeza como si evaluara una mercancía defectuosa. Entonces, esta es la razón por la cual mi hijo está comprometiendo su juicio, dijo Antonio, sin saludarla. Papá,
Basta. La voz de Eduardo era firme. Elena es una profesional ejemplar cuyo trabajo trajo resultados concretos, resultados aprobados por ti, mientras te involucrabas con ella. El patriarca deslizó el periódico sobre la mesa. El consejo exige una resolución inmediata. O ella sale, o enfrentaremos un escándalo que afectará las acciones. El ultimátum flotó en el aire. Elena tragó saliva, sintiendo el sabor amargo de la humillación. Todo por lo que había trabajado, reducido a un romance con el jefe. Todas las noches en vela, los informes meticulosos, las estrategias innovadoras. Nada de eso importaba ahora. Voy a renunciar, dijo ella, encontrando dignidad en la decisión. No permitiré que esto perjudique a la empresa o al proyecto. Eduardo se giró hacia ella, ojos ensanchados. No, absolutamente no. Es la única solución limpia, insistió Elena. Concuerdo. Antonio sonrió, fríamente. Sensata, al menos. Eduardo encaró al padre, y algo cambió en su postura, una determinación que Elena nunca había visto antes. Si Elena se va, yo también me voy. Antonio palideció. No abandonarías todo lo que construimos por un capricho. No es un capricho. Eduardo caminó hasta Elena, sosteniendo su mano públicamente por primera vez en la empresa. Es la primera vez que encuentro a alguien que me vea como persona, no como un cargo o un apellido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió el peso de esa declaración, hecha no en un momento íntimo, sino delante del hombre cuya aprobación Eduardo había buscado toda la vida. Voy a ofrecer una alternativa, dijo Eduardo finalmente. Elena será transferida al Departamento de Nuevos Negocios, bajo supervisión directa del vicepresidente, sin contacto jerárquico conmigo. Los resultados del proyecto Victoria hablarán por sí solos. Antonio estudió al hijo, una nueva comprensión surgiendo en sus ojos. Y, en cuanto alto, esto, gesticuló entre ellos, nuestra vida personal permanece nuestra. Seremos discretos, pero no nos esconderemos como si tuviéramos algo que esconder. Fue el turno de Elena de sorprenderse. Eduardo estaba arriesgando toda la relación con el padre, tal vez incluso su posición en la empresa por algo que apenas había comenzado entre ellos. 2 semanas, dijo Elena suavemente. Dame 2 semanas de licencia para pensar, y cuando regrese, estaré en el nuevo departamento. Sin drama, sin escándalo. Eduardo asintió, respetando su necesidad de espacio. Como quieras. Antonio se levantó, ajustándose el saco impecable. Pero recuerda, hijo, negocios y emociones nunca se mezclan bien. Cuando el patriarca salió, Elena exhaló el aire que ni se había dado cuenta de que estaba conteniendo. No necesitabas haber hecho eso, murmuró. Si necesitaba. Eduardo tocó su rostro gentilmente. Pasé toda la vida siendo quien mi padre quería que fuera. Tal vez sea hora de descubrir quién realmente soy. Las 2 semanas de ausencia fueron un torbellino para Elena. Doña Carmen, con sabiduría de quien ya había visto muchas tormentas en la vida, ofrecía té y consejos en la misma medida. El amor verdadero nunca es fácil, mi flor, decía la anciana, mientras tejía en la butaca. La cuestión es si él vale la lucha. Eduardo mantenía contacto diario, respetando su espacio, pero dejando claro que esperaría su decisión. Los mensajes simples tocaban su corazón más que grandes gestos. Las galletas de la hamburguesería no tienen el mismo sabor sin ti. Espero que estés bien. Estoy aquí, cuando estés lista. Al final de las 2 semanas, Elena había tomado su decisión. Al regresar a la empresa, ahora en el Departamento de Nuevos Negocios, mantuvo la cabeza en alto a pesar de las miradas y susurros. Su trabajo hablaría por sí mismo, como siempre. 6 meses después, el proyecto Victoria, bajo consultoría de Elena y liderazgo de Mariana, había superado todas las proyecciones. Antonio Moreno, de mala gana impresionado con los resultados, comenzó a bajar la guardia. En una noche especial, Eduardo la llevó a una cena a la luz de velas en la terraza de un pequeño restaurante en lo alto de Malasaña. La vista de Madrid iluminado se extendía debajo de ellos como una alfombra de estrellas. Tengo una propuesta para ti, dijo él, sosteniendo sus manos sobre la mesa. El corazón de Elena se aceleró, pensando en anillos y promesas. Estoy abriendo una nueva división en la empresa, continuó Eduardo.
proyectos sustentables, socialmente responsables, arquitectura innovadora combinada con tecnología verde. Estoy dejando el cargo de CEO para liderar esto personalmente. ¿Estás renunciando? Elena apenas podía creer. Estoy siguiendo mi sueño original. ¿Recuerdas? El niño que quería construir cosas, no solo lucrar con ellas. Los ojos de él brillaban con una pasión que ella raramente veía en el ambiente corporativo. ¿Y dónde entro en esto?, preguntó ella, genuinamente curiosa. Quiero que lideres el marketing de esa división, sin conflictos jerárquicos, trabajando como socios iguales. Él vaciló, y también quiero que consideres otro tipo de sociedad. De su bolsillo, sacó no un anillo, sino una llave. Encontré un espacio perfecto en Chueca, planta baja comercial, apartamento arriba, perfecto para una cafetería con espacio para libros. ¿Tu sueño, recuerdas? Elena sintió lágrimas en los ojos. ¿Te acordaste? Me acuerdo de todo sobre ti. Su sonrisa era gentil. No te estoy pidiendo que abandones tu carrera, te estoy ofreciendo una oportunidad de tener ambos, nuestros sueños profesionales y nosotros. Un año después, el Café de Carmen abría sus puertas, con doña Carmen reinando soberana entre las mesas de madera rústica. En las mañanas, Elena horneaba galletas y panes mientras planeaba campañas innovadoras para los proyectos sustentables de Eduardo. En las tardes, supervisaba el espacio acogedor donde personas hojeaban libros y saboreaban su culinaria. Eduardo dividía su tiempo entre la nueva división de la constructora y ayudando en el café, siempre torpe con la masa, pero increíblemente habilidoso en hacer que los clientes se sintieran bienvenidos. Antonio Moreno, después de un susto de salud, había suavizado su postura. Se había convertido en cliente regular del café, murmurando que solo iba por los panes de queso, pero todos notaban cómo sus ojos se suavizaban al ver al hijo, verdaderamente feliz por primera vez. En una tarde tranquila, mientras Eduardo ayudaba a un cliente a encontrar un libro específico y doña Carmen servía café, Elena observaba la escena con el corazón desbordando. ¿Quién diría que un ascensor averiado sería el inicio de todo? Un encuentro fortuito en la oscuridad que había iluminado ambas vidas. El hombre que todos llamaban estatua de hielo ahora sonreía abiertamente, la armadura corporativa completamente derretida. Y ella, que siempre había priorizado seguridad y estabilidad, había arriesgado todo por algo inesperado y transformador. Las diferencias entre sus mundos no habían desaparecido, pero habían construido un puente sólido entre ellos, hecho de comprensión mutua, respeto y el tipo de amor que ve más allá de las apariencias, encontrando la verdad escondida en la oscuridad. ¿En qué estás pensando?, preguntó Eduardo, acercándose con esa sonrisa que aún aceleraba su corazón. En lo impredecible que es la vida, respondió ella, aceptando el beso suave que él ofrecía, y en lo agradecida que estoy de que ese ascensor se haya averiado. Él rió, esa risa genuina que ella había oído por primera vez en la oscuridad. La mejor avería técnica de mi vida. Desde el mostrador, doña Carmen observaba con aprobación. El amor verdadero, pensaba ella, siempre encuentra un camino, incluso que sea a través de un ascensor averiado. De un millonario intocable a un hombre dispuesto a luchar por amor, él mostró que hasta corazones de hielo pueden derretirse. Ella, por su parte, probó que un toque puede cambiar destinos enteros. Una historia de entrega, vulnerabilidad y coraje. Suscríbete al canal, dale me gusta y cuenta en los comentarios si crees en amores improbables.